Cuando le dije al doctor más rico del hospital que dedicaría mi vida entera a encontrar la cura para su parálisis si él pagaba el tratamiento de mi hermano, pensé que era la propuesta más inteligente del mundo. Me equivoqué completamente, pero esa equivocación cambió nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Valentina y tengo 12 años. Sé que suena raro que una niña de mi edad hable como si fuera adulta, pero cuando pasas 8 horas diarias en los pasillos del Hospital San Rafael leyendo libros de medicina desechados, terminas aprendiendo palabras que otros niños ni siquiera conocen. Cada tarde, después de la escuela, me subo al camión que lleva a mi mamá Carmen a trabajar. Ella es faccinera del hospital más caro de la ciudad, donde los ricos van a curarse sus enfermedades con doctores que cobran más en una consulta de lo que nosotros ganamos en un mes. Valentina, no te alejes mucho, me dice siempre mi mamá antes de comenzar su turno de 8 horas limpiando quirófanos y habitaciones privadas. Pero yo nunca me alejo. Me quedo ahí, en ese rincón junto a la máquina de café que nadie usa, leyendo todo lo que encuentro. Manuales médicos viejos, revistas de medicina, hasta los folletos informativos que dejan los laboratorios. La gente que trabaja ahí ya me conoce. Las enfermeras me sonríen cuando pasan, algunos doctores me saludan con la mano, y don Raúl, el vigilante de seguridad, siempre me guarda las donas que sobran de las juntas médicas. Para que tengas energía para seguir estudiando, doctorcita, me dice guiñándome el ojo. Doctorcita. Ese es mi sueño desde que tengo uso de razón, ser doctora. Pero no cualquier doctora. Quiero ser la doctora que encuentre la cura para la enfermedad de Miguel. Miguel es mi hermanito menor. Tiene 8 años y es la persona más valiente que conozco, aunque él no lo sepa. Nació con una sonrisa que puede iluminar toda la casa, incluso en los días más grises. Le encanta dibujar dinosaurios y siempre me dice que cuando sea grande va a ser paleontólogo para descubrir nuevas especies. ¿Ya viste, Vale? Este es un tiranosaurio miguelosaurio, me dice mostrándome sus dibujos con emoción. Es carnívoro pero también le gustan las quesadillas. Vivimos en una casa pequeña en la colonia Vista Hermosa, que de hermosa no tiene nada, pero es nuestro hogar. Mi papá se fue cuando Miguel tenía 3 años, el día que el doctor nos dijo que mi hermano tenía una enfermedad rara que se llama distrofia muscular degenerativa juvenil. Es mucha responsabilidad, fue lo único que dijo antes de llevarse sus cosas. Desde entonces, somos solo mamá, Miguel y yo contra el mundo. Mamá trabaja doble turno para mantener la casa. Sale a las 5 de la mañana para limpiar oficinas antes de ir al hospital, y regresa hasta las 11 de la noche. Los fines de semana limpia casas particulares. Nunca se queja, pero yo la he visto llorar en silencio cuando cree que estamos dormidos. Especialmente después de las citas médicas de Miguel, cuando el doctor nos explica que la enfermedad está avanzando y que cada día mi hermanito se va debilitando más. No es tu culpa, mamá, le dije una noche cuando la encontré llorando en la cocina. Miguel va a estar bien. Yo voy a encontrar la manera de curarlo. Ella me abrazó fuerte y me dijo: mi niña, tú no tienes que cargar con eso. Eres una niña. Pero yo no me siento como una niña normal. Las niñas normales juegan con muñecas y ven caricaturas. Yo leo sobre enfermedades neuromusculares y memorizo los nombres de medicamentos que suenan como trabalenguas. Las niñas normales se preocupan por el examen de matemáticas. Yo me preocupo porque cada día Miguel camina un poco más lento, se cansa un poco más rápido. Fue un martes gris de octubre cuando todo cambió. Miguel había tenido una mala noche, con dolores y espasmos musculares. Mamá tuvo que faltar al trabajo para llevarlo al hospital de gobierno, porque obviamente no podemos pagar una consulta privada en el San Rafael. Yo me quedé en casa cuidándolo mientras ella tramitaba los papeles del Seguro Social. Vale, ¿me lees un cuento? Me pidió Miguel desde su cama, con esa voz que cada día sonaba un poco más débil. Claro, hermanito. ¿Cuál quieres? El de la princesa valiente que salva al dragón. Miguel siempre pedía el mismo cuento, uno que yo inventé hace años donde una princesa inteligente no mata al dragón, sino que encuentra la medicina para curarlo de su soledad. Mientras le leía, observé cómo sus pequeñas manos temblaban ligeramente y cómo sus ojos, que antes brillaban llenos de energía, ahora se veían cansados. Al día siguiente, cuando mamá y yo llegamos al Hospital San Rafael para su turno, yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de Miguel débil en su cama.
Me senté en mi lugar de siempre, pero en vez de leer, me puse a observar a toda la gente que pasaba. Familias enteras vestidas de marca, hablando por teléfonos caros, quejándose de que la comida del hospital no era orgánica o de que las sábanas no eran de la calidad que esperaban. ¿En serio están protestando porque no hay wifi en la sala de espera? Pensé mientras una señora con bolsa de Louis Vuitton gritaba al personal de recepción. Miguel estaría feliz solo con tener la fuerza para caminar hasta el baño. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Dr. Eduardo Castellanos, el neurocirujano más famoso del hospital, llegó en una silla de ruedas empujada por un enfermero particular. Había escuchado su nombre muchas veces en los pasillos. Las enfermeras hablaban de él en susurros. Era el mejor cirujano de toda Latinoamérica antes del accidente. Operaba a presidentes y millonarios. Ahora solo viene a fisioterapia, gastando fortunas en tratamientos experimentales que no funcionan. Lo observé desde mi rincón. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y ropa cara. Pero lo que más me impactó fue la expresión de su rostro. Pura amargura. Sus ojos tenían la misma tristeza que veía en los de mamá cuando creía que no la estaba viendo. Él también está sufriendo, pensé. Solo que su sufrimiento lo puede pagar. Durante las siguientes semanas, comencé a observarlo más detenidamente. El doctor Castellanos llegaba los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde exactas para su sesión de fisioterapia. Siempre venía con el mismo enfermero, un hombre mayor que lo trataba con una paciencia infinita mientras él gruñía y protestaba por todo. Un día, mientras fingía leer una revista médica, escuché parte de una conversación telefónica que cambiaría mi vida. No me importa cuánto cueste, decía el doctor a alguien por teléfono. Si hay una posibilidad de que ese tratamiento experimental en Suiza funcione, quiero intentarlo. El dinero no es problema. Tengo suficiente para intentar todo lo que existe en este mundo. Ese momento fue como un rayo. Ahí estaba un hombre con todo el dinero del mundo, dispuesto a gastarlo en tratamientos que probablemente no funcionarían, mientras Miguel se debilitaba cada día porque nosotros no teníamos ni una fracción de lo que él gastaba en una sola sesión. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a mamá sentada en la mesa de la cocina con un montón de papeles frente a ella. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué pasa, mamá? Ella trató de sonreír y guardar los papeles, but yo fui más rápida y alcancé a ver uno de ellos. Era un presupuesto médico de una clínica en Estados Unidos. El número al final hizo que se me cortara la respiración. $5,000. Mamá, ¿qué es esto? No es nada, mi amor. Solo estaba revisando opciones. ¿Opciones para qué? Mamá suspiró profundo y me explicó. El doctor del Seguro Social dice que hay un tratamiento nuevo para la enfermedad de Miguel. Es experimental, pero ha mostrado resultados muy prometedores en otros niños. Podría detener el avance de la enfermedad e incluso revertir algunos daños. Eso es increíble. ¿Cuándo empezamos? Valentina. El tratamiento solo está disponible en una clínica especializada en Houston. Y cuesta $500,000. El mundo se me vino encima. $500,000. Nosotros, que a veces no teníamos ni para comprar la medicina que Miguel necesitaba cada mes. Pero debe haber una manera, mamá. Algún programa gubernamental, alguna fundación. Ya revisé todo, mi amor. La única manera sería vendiendo la casa, pidiendo préstamos que nunca podríamos pagar, y aún así no sería suficiente. Necesitaríamos trabajar 100 años para juntar ese dinero. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama pensando en Miguel, en los $5,000, en el doctor Castellanos gastando fortunas en tratamientos que probablemente no funcionarían. Y entonces, como un rayo en la oscuridad, se me ocurrió una idea. Era una idea loca, desesperada, probablemente estúpida, pero era la única esperanza que tenía. A la mañana siguiente me levanté con una determinación que nunca había sentido antes. Le dije a mamá que tenía mucha tarea, y me quedaría en la biblioteca después de clases, pero en realidad me fui directo al hospital. Necesitaba información sobre el doctor Castellanos.
No solo su horario de fisioterapia, sino todo, dónde vivía, cuál era su situación exacta, cómo podía acercarme a él. Doña Mercedes, la recepcionista más antigua del hospital, siempre había sido amable conmigo. Durante años me había visto crecer en esos pasillos y sabía que yo era la hija de Carmen, la que quiere ser doctora. Oye, Mercedes, le dije acercándome a su escritorio con la sonrisa más inocente que pude. ¿Tú conoces al doctor Castellanos? Por supuesto, mi niña. ¿Por qué? Es que estoy haciendo un proyecto de la Escuela sobre Médicos Famosos de México. ¿Me podrías contar sobre él? Mercedes miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara y se acercó a mí. Ay, mi niña, esa es una historia muy triste. El doctor Castellanos era el neurocirujano más brillante de todo el país, operaba a gente muy importante, hasta presidentes, ganaba muchísimo dinero, tenía una mansión increíble en Las Lomas. Pero hace 3 años tuvo un accidente automovilístico terrible. Su esposa Patricia conducía, pero él resultó paralizado de la cintura para abajo. ¿Y por eso viene a fisioterapia? Sí, pero no porque los doctores piensen que va a caminar otra vez. Viene porque él se niega a aceptar su condición. Ha gastado millones en tratamientos experimentales de todo el mundo. Su esposa dice que es una obsesión. El pobre hombre no puede aceptar que ya no es el mismo de antes. ¿Él era malo antes? Mercedes suspiró. No malo, pero sí muy arrogante. Trataba diferente a los pacientes pobres que a los ricos. Decía que la medicina era un negocio, y que el que no podía pagarse fuera al hospital público. Muchos de nosotros pensamos que el accidente fue como una lección del destino. ¿Y ahora cómo es? Ahora está amargado, enojado con el mundo. Su esposa Patricia prácticamente controla toda su vida. Él solo sale de la casa para venir aquí, y cuando viene está de mal humor con todo el mundo. Esa información fue oro puro para mí. Ahora sabía que el doctor Castellanos no solo tenía dinero, sino que estaba desesperado por recuperar su vida anterior. Y yo tenía algo que él necesitaba. Determinación y toda la vida por delante para estudiar medicina. Esa tarde esperé a que llegara a su cita de fisioterapia. Mi plan era simple, acercarme a él y hacerle una propuesta que no pudiera rechazar. Pero cuando finalmente apareció, empujado por su enfermero, me di cuenta de que no era tan simple. Doctor Castellanos, le dije acercándome a su silla de ruedas. ¿Puedo hablar con usted? Él me miró con una expresión de fastidio total. Niña, no sé quién eres, pero estoy ocupado. Sé que está buscando una cura para su parálisis, dije rápidamente antes de que se fuera. Y yo necesito $500,000 para salvar a mi hermano. Creo que podemos ayudarnos. El doctor se detuvo y me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Disculpa? Mi hermano tiene distrofia muscular degenerativa juvenil. Hay un tratamiento en Houston que puede salvarlo, pero cuesta $500,000. Usted ha gastado millones buscando caminar otra vez. Yo le propongo algo. Usted paga el tratamiento de mi hermano, y yo dedico mi vida entera a estudiar medicina y encontrar la cura para su parálisis. El doctor se quedó callado por un momento que me pareció eterno. Luego comenzó a reírse. No una risa alegre, sino una risa cruel, sarcástica. ¿Tú? Una niña de, ¿qué? 10 años. ¿Vas a encontrar la cura que los mejores médicos del mundo no han podido encontrar? Tengo 12 años, le respondí con dignidad. Y sí, voy a encontrarla. Tengo toda la vida para hacerlo. Niña, vete a jugar con muñecas y déjame en paz. Me quedé ahí parada mientras él se alejaba, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas de humillación y frustración. Pero algo dentro de mí se endureció. No iba a rendirme tan fácil. Durante las siguientes 2 semanas, perfeccioné mi estrategia. Estudié los horarios del hospital como si fuera un general planeando una batalla. Sabía exactamente a qué hora llegaba el doctor Castellanos, por qué pasillo se movía, dónde esperaba entre sesiones. Y cada vez que lo veía, me le acercaba. Doctor Castellanos, solo escúcheme 5 minutos. Niña, ya te dije que no. ¿Sabía usted que la distrofia muscular degenerativa juvenil afecta solo a 1 de cada 500,000 niños? Es tan rara que muy pocos médicos la estudian.
Pero las enfermedades raras son las que más me interesan, ¿por qué? Seguridad, gritaba él, y don Raúl tenía que venir a pedirme que dejara tranquilo al doctor. Pero yo no me rendía. Cada lunes, miércoles y viernes, ahí estaba yo. Y poco a poco comencé a notar algo. Aunque él actuaba molesto, había momentos en los que me escuchaba. Momentos en los que sus ojos mostraban curiosidad en lugar de fastidio. Un miércoles de noviembre, después de mi enésimo intento de convencerlo, pasó algo que cambió todo. El doctor Castellanos estaba esperando en el área de fisioterapia cuando una familia llegó corriendo con un niño en brazos. El niño había tenido un accidente y estaba sangrando mucho de la cabeza. Instintivamente, el doctor Castellanos rodó su silla hacia ellos. ¿Qué pasó? Doctor, por favor ayúdenos. Mi hijo se cayó de la bicicleta y se golpeó la cabeza. Está perdiendo mucha sangre. Por un momento, vi al verdadero doctor Castellanos. No al hombre amargado en silla de ruedas, sino al brillante cirujano que había salvado miles de vidas. Comenzó a examinar al niño, dando instrucciones precisas y calmadas. Necesita puntos inmediatamente. Llévelo al área de urgencias y digan que el doctor Castellanos los envía. Van a atenderlo de inmediato. Cuando la familia se fue corriendo, él se quedó ahí sentado con una expresión que no le había visto antes. No era amargura. Era nostalgia. Usted extraña salvar vidas, le dije acercándome suavemente. Esta vez no me gritó. Solo suspiró profundamente. Antes podía salvar a cualquiera, murmuró, más para sí mismo que para mí. Ahora ni siquiera puedo salvarme a mí mismo. Pero sí puede salvar a mi hermano, le dije. Y yo puedo dedicar mi vida a encontrar la manera de que usted vuelva a salvar a otros. Me miró con una expresión diferente. Por primera vez, no había fastidio en sus ojos. Había algo que se parecía a la consideración. ¿Cómo se llama tu hermano? Miguel. Tiene 8 años y dibuja dinosaurios. Dice que cuando sea grande va a ser paleontólogo, pero primero tiene que poder caminar para ir a buscar fósiles. El doctor Castellanos cerró los ojos y algo en su expresión se quebró un poco. Yo tenía un hijo, dijo en voz tan baja que casi no lo escuché. Se llamaba Sebastián. Mi corazón se detuvo. Nadie me había mencionado que él tenía un hijo. ¿Dónde está ahora? Murió. Hace 5 años. Tenía 10 años cuando le diagnosticaron leucemia. Yo era el mejor neurocirujano del país, pero no pude salvarlo. No pude salvar a mi propio hijo. Comencé a entender todo. Su desesperación por caminar, su amargura, su obsesión con los tratamientos experimentales. No era solo por él. Era porque se sentía culpable de no haber podido salvar a su hijo. Por eso quiere tanto volver a caminar, le dije. Cree que si puede curarse a sí mismo, de alguna manera podrá compensar no haber salvado a Sebastián. Me miró con sorpresa, como si no esperara que una niña de 12 años entendiera algo así. Los psicólogos me han dicho lo mismo, admitió. Pero entenderlo y sentirlo son cosas muy diferentes. Doctor Castellanos, le dije sentándome en una silla frente a él para quedar a su altura. Usted no puede salvar a Sebastián. Yo no puedo traer de vuelta a mi papá, que se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero usted sí puede salvar a Miguel. Y eso tiene que contar para algo. Lo vi luchar conmigo mismo, y por un momento pensé que finalmente había logrado llegar a él. Pero entonces apareció una mujer elegante que caminaba como si fuera dueña del hospital entero. Eduardo, ¿qué haces hablando con esta niña? Supe inmediatamente que era Patricia, su esposa. Era hermosa, pero de una manera fría, como las modelos de las revistas caras. Su tono al decir esta niña me hizo sentir como si fuera algo sucio. Patricia, ella es. No me importa quién sea. Eduardo, vamos. Tu sesión comenzó hace 5 minutos. El doctor Castellanos me miró una vez más, y por un segundo vi disculpa en sus ojos. Luego se fue con su esposa, y yo me quedé ahí sintiéndome más pequeña que nunca. Pero las cosas estaban a punto de empeorar mucho más. 2 días después, cuando llegué al hospital con mamá, don Raúl me detuvo en la entrada. Valentina, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa, don Raúl?
La esposa del doctor Castellanos vino a hablar conmigo. Me dijo que no te dejes acercar al doctor nunca más. Dice que lo estás molestando y que si sigues haciéndolo, va a hablar con administración para que prohíban tu entrada al hospital. Se me cayó el alma al suelo. Pero don Raúl, yo solo. Mira, chamaca, a mí me caes bien y sé que tus intenciones son buenas. Pero esa señora tiene mucho poder aquí. Puede conseguir que despidan a tu mamá si se lo propone. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entendía perfectamente. Patricia había jugado su carta más fuerte, la amenaza a mamá. Si yo seguía molestando a su esposo, mi madre perdería el trabajo que tanto necesitábamos. Esa noche le conté todo a mamá. Pensé que se iba a enojar conmigo por haber intentado algo tan desesperado, pero en cambio me abrazó fuerte. Mi niña valiente, me dijo. Entiendo por qué lo hiciste. Pero a veces las personas ricas viven en un mundo muy diferente al nuestro. No podemos forzarlos a que nos ayuden. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Miguel? Mamá no respondió, pero vi las lágrimas en sus ojos. Las siguientes 2 semanas fueron las peores de mi vida. Seguía yendo al hospital, pero cada vez que veía al doctor Castellanos tenía que fingir que no existía. Lo peor era que él también me veía, y en sus ojos había algo que se parecía a la curiosidad. Como si hubiera estado pensando en nuestra conversación. Miguel empeoró. Una noche se despertó gritando porque le dolían mucho las piernas. Mamá y yo nos quedamos toda la noche despiertos, masajeándole las piernas y cantándole canciones para que se distrajera del dolor. Vale, me dijo esa noche, ¿ya no me vas a curar? Se me partió el corazón. Claro que sí, hermanito. Solo. Estoy buscando la manera correcta. Ok. Pero apúrate, porque quiero ir a buscar dinosaurios contigo. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Si no podía hablar con el doctor Castellanos en el hospital, tendría que encontrar otra manera. Me tomó una semana de investigación, pero finalmente conseguí su dirección. Vivía en una mansión en las lomas de Chapultepec, una zona tan rica que me sentía como alienígena solo al caminar por ahí. Su casa era enorme, rodeada por muros altos y cámaras de seguridad por todos lados. El sábado por la mañana, me planté en la banqueta frente a su casa. Mi plan era esperar hasta que saliera para su fisioterapia y abordar su coche antes de que pudiera escaparse. Después de 3 horas bajo el sol, finalmente se abrió el portón eléctrico. Salió una camioneta negra con vidrios polarizados. Corrí hacia ella agitando los brazos. Doctor Castellanos, por favor, escúcheme. La camioneta se detuvo y bajó la ventanilla. Pero no era él. Era Patricia. ¿Tú otra vez? Me dijo con una voz que podría congelar el infierno. ¿No entiendes que no te queremos cerca de mi esposo? Señora, por favor. Solo necesito que me escuche 5 minutos. ¿5 minutos para qué? ¿Para que me pidas dinero? Mi niña, hay miles de personas como tú tratando de aprovecharse de nosotros todos los días. No me quiero aprovechar de ustedes. Solo quiero salvar a mi hermano. Ay, por favor. Qué conveniente que justamente tú, la hija de la faccinera, tengas un hermano enfermo. ¿En serio crees que somos tan tontos? Me quedé sin palabras. No porque no supiera qué responder, sino porque no podía creer que alguien fuera tan cruel. Mi hermano se está muriendo. Le dije finalmente. Y ustedes gastan más en una cena de lo que nosotros necesitamos para salvarlo. Eso no es mi problema. Mi problema eres tú, molestando a mi esposo cuando él está pasando por un momento difícil. Si vuelvo a verte cerca de mi casa o del hospital, voy a llamar a la policía. ¿Entendiste? La ventanilla se subió y la camioneta se alejó, dejándome ahí parada en la banqueta más cara de México, sintiendo como la niña más pobre del mundo. Esa noche llegué a casa derrotada. Mamá estaba en la cocina preparando té de hierbas para Miguel, que había tenido otro día difícil. ¿Cómo te fue en la biblioteca?, me preguntó. Bien, mentí. No tenía ánimo para contarle sobre mi encuentro con Patricia. Vale, ven acá, me dijo Miguel desde el sofá donde estaba viendo caricaturas. Su voz sonaba más débil que nunca.
Me senté junto a él y me acurruqué en su bracito flaco. ¿Sabes qué día es mañana? Me preguntó. ¿Domingo? Es mi cumpleaños, tontita. Voy a cumplir 9 años. Se me apretó el corazón. Con todo el estrés de las últimas semanas, había olvidado completamente el cumpleaños de Miguel. Por supuesto que no se me olvidó, mentí otra vez. ¿Qué quieres de regalo? Ya sabes qué quiero. Que te cure. Ajá. Ese es el único regalo que quiero. Esa noche, mientras Miguel dormía y mamá trabajaba en su turno nocturno limpiando oficinas, me quedé despierta pensando. Había probado todo. La lógica, la súplica, la persistencia, hasta el acoso. Nada había funcionado. Patricia había ganado. El doctor Castellanos seguiría gastando millones en tratamientos inútiles mientras Miguel se debilitaba cada día más. Pero entonces recordé algo que había leído en uno de los libros médicos del hospital. La medicina no es solo ciencia. También es arte. Y el arte requiere creatividad, no solo conocimiento. Si los métodos convencionales no funcionaban, tenía que intentar algo completamente diferente. El lunes siguiente, en vez de ir directamente al hospital con mamá, me fui a la biblioteca municipal. Necesitaba aprender todo lo que pudiera sobre el doctor Eduardo Castellanos. No solo como médico, sino como persona. Pasé horas buscando en internet artículos viejos sobre él. Lo que encontré me dio una perspectiva completamente nueva. Antes del accidente, el doctor Castellanos no solo era arrogante con los pacientes pobres, sino que había perdido a su hijo Sebastián en circunstancias terribles. Según un artículo de una revista médica de hacía 5 años, Sebastián había comenzado a mostrar síntomas de leucemia durante un viaje familiar a Europa. El doctor Castellanos, obsesionado con su trabajo, había ignorado las señales iniciales, pensando que eran solo síntomas de cansancio del viaje. Cuando finalmente se dieron cuenta de la gravedad del asunto, ya era demasiado tarde. Sebastián murió 6 meses después del diagnóstico. El reconocido neurocirujano Eduardo Castellanos declaró a los medios que dedicará su vida y recursos a investigación médica pediátrica en honor a su hijo, decía el artículo. Pero según lo que había observado en el hospital, él no había dedicado su vida a ayudar a otros niños enfermos. Había dedicado su vida a tratamientos desesperados para sí mismo. ¿Por qué el cambio? La respuesta llegó en otro artículo, este sobre el accidente automovilístico. Al parecer, el doctor Castellanos y Patricia habían tenido una pelea terrible la noche del accidente. Según testigos, él había estado bebiendo porque acababa de enterarse de que Patricia había desviado el dinero que él había destinado para la Fundación Médica Pediátrica hacia inversiones personales. Estaba furiosos, declaraba un amigo cercano a la familia. Eduardo descubrió que Patricia había estado usando el dinero de la fundación para mantener su estilo de vida. Esa noche discutieron terriblemente, y por eso salieron tan tarde de la fiesta. El accidente pasó porque los dos estaban alterados. Todo comenzaba a tener sentido. El doctor Castellanos no solo se sentía culpable por la muerte de su hijo, sino que también se sentía traicionado por su esposa. Y ahora, paralizado y dependiente de ella, estaba atrapado en una relación que lo lastimaba cada día. Patricia no solo lo controlaba físicamente, sino que había destruido su último intento de honrar la memoria de Sebastián. Con esta nueva información, desarrollé un plan completamente diferente. No iba a rogarle al doctor Castellanos que me ayudara. Iba a ayudarlo a él primero. El miércoles siguiente, después de observar las rutinas del hospital durante semanas, sabía exactamente cuándo el doctor Castellanos estaría solo. Patricia siempre se iba a hacerse manicure mientras él tenía fisioterapia, y regresaba 1 hora después para llevárselo. Me acerqué a él de manera diferente esta vez. No con súplicas o propuestas, sino con información. Doctor Castellanos, le dije sentándome frente a él en la sala de espera. Encontré algo sobre la fundación que iba a crear en honor a Sebastián. Se tensó inmediatamente al escuchar el nombre de su hijo. ¿Cómo sabes? Sé que Patricia usó el dinero de la fundación para otras cosas. Sé que esa fue la razón de la pelea la noche del accidente. Y sé que usted se culpa no solo por la muerte de Sebastián, sino por no haber cumplido su promesa de ayudar a otros niños en su memoria. Sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor y sorpresa.
No tienes derecho a... Tiene razón, lo interrumpí. No tengo derecho a meterme en su vida privada. Pero sí tengo derecho a decirle que mientras usted gasta millones tratando de caminar para sentirse mejor consigo mismo, hay niños como Miguel que podrían salvarse con una fracción de ese dinero. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le dé dinero a cualquier niño que se me acerque pidiendo ayuda? No. Quiero que cumpla la promesa que le hizo a Sebastián. Me miró en silencio por un largo momento. Mi esposa controla todas las finanzas ahora. Yo no puedo. Claro que puede. Usted sigue siendo dueño de su dinero. Pero ha dejado que la culpa y la depresión le quiten el control de su vida. ¿Y tú qué sabes de depresión? Eres una niña. Sé que mi mamá llora todas las noches porque cree que va a perder a Miguel. Sé que a veces no come para que nosotros tengamos suficiente comida. Sé que trabaja 18 horas al día y aún así sonríe cuando llega a casa para que no nos preocupemos. Esa también es depresión, doctor Castellanos. Solo que nosotros no tenemos el lujo de rendirnos. Vi cómo sus defensas comenzaban a debilitarse. ¿Qué quieres exactamente de mí? Quiero que conozca a Miguel. Que vea que hay esperanza en este mundo. Y que entienda que salvar a un niño no va a traer de vuelta a Sebastián, pero sí va a honrar su memoria de la manera que él merecía. Patricia nunca lo permitiría. Entonces, no le diga a Patricia. Al día siguiente hice algo que jamás pensé que haría. Falté a la escuela por primera vez en mi vida. Le dije a la maestra que tenía cita médica, y en vez de ir a clases, llevé a Miguel conmigo al hospital. ¿Por qué estamos aquí, Vale? Me preguntó mientras caminábamos por los pasillos que yo conocía de memoria. Hay alguien que quiero que conozcas. Encontré al doctor Castellanos en su lugar habitual, esperando para fisioterapia. Se veía sorprendido de verme con Miguel. Doctor Castellanos, él es Miguel. Miguel, con esa sonrisa que podía iluminar toda la habitación, extendió su pequeña mano temblorosa. Mucho gusto, doctor, Vale me ha contado mucho de usted. El doctor Castellanos estrechó la mano de Miguel, y vi cómo su expresión cambió completamente. Ya no era el hombre amargado que conocía. Era un hombre viendo a un niño valiente enfrentándose a una enfermedad terrible. ¿Y tú qué tal, Miguel? ¿Cómo te sientes? Bien, aunque a veces me duele caminar. Pero Vale dice que va a encontrar la manera de curarme. Ella va a ser la mejor doctora del mundo. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer tú cuando te cure? Voy a ser paleontólogo. Me gustan mucho los dinosaurios. ¿A usted le gustan? Durante los siguientes 20 minutos, vi algo extraordinario. El doctor Castellanos se transformó frente a mis ojos. Habló con Miguel sobre dinosaurios, sobre sus dibujos, sobre sus sueños. Y Miguel, con esa inocencia que solo tienen los niños, le hizo preguntas sobre medicina como si fuera la cosa más fascinante del mundo. ¿Duele mucho tener que usar silla de ruedas? Le preguntó Miguel sin malicia alguna. A veces, respondió el doctor honestamente, pero estoy aprendiendo que hay diferentes maneras de ayudar a la gente, incluso sin poder caminar. Cuando Patricia llegó para recogerlo, Miguel se despidió con un abrazo que tomó al doctor completamente por sorpresa. Espero que nos veamos pronto, doctor Castellanos. Y espero que encuentre la manera de volver a caminar. Esa noche recibí una llamada que cambió todo. Era el doctor Castellanos. ¿Valentina? Necesito hablar contigo mañana, pero no en el hospital. ¿Conoces el Parque México? Te veo ahí a las 5. Llegué al parque con el corazón latiendo a 1000 por hora. El doctor Castellanos estaba ahí, en su silla de ruedas, pero algo era diferente. Su expresión no era de amargura, era de determinación. He estado pensando toda la noche en lo que me dijiste, comenzó. Y tienes razón. He estado tan enfocado en mi propia miseria que olvidé por qué quería ser médico en primer lugar. ¿Y por qué quería ser médico? Para salvar vidas. Especialmente vidas como la de Miguel. Como la de Sebastián. Se quedó callado por un momento, mirando a los niños que jugaban en el parque. Voy a ayudarte, dijo finalmente. Voy a pagar el tratamiento de Miguel. No podía creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿En serio? En serio. Pero hay condiciones. Las que sean. Primera. Esto se mantiene en secreto hasta que todo esté arreglado.
Patricia no puede enterarse hasta que sea demasiado tarde para detenerlo. Segunda. Cuando regreses de Houston con Miguel curado, quiero que me ayudes con algo. ¿Con qué? Quiero crear la fundación que debí haber creado hace 5 años. Una fundación para niños con enfermedades raras como Miguel. Y quiero que tú seas parte de ella. Pero yo solo tengo 12 años. Sí, pero tienes algo que yo había perdido: esperanza. Y determinación. Miguel va a necesitar seguimiento médico por el resto de su vida. Tú vas a estudiar medicina, y juntos vamos a asegurarnos de que otros niños como él también tengan una oportunidad. Los siguientes días fueron como un sueño. El doctor Castellanos, trabajando en secreto, arregló todo para el viaje a Houston. Los documentos, los permisos médicos, incluso un apartamento cerca de la clínica donde mamá, Miguel y yo podríamos quedarnos durante el tratamiento. Pero 2 días antes del viaje, todo se vino abajo. Patricia se enteró. No sé cómo lo supo, pero apareció en nuestra casa como un huracán de furia. Mamá acababa de llegar del trabajo cuando sonó el timbre. ¿Carmen Rodríguez?, le preguntó a mamá cuando abrió la puerta. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Patricia Castellanos. Creo que su hija ha estado molestando a mi esposo. Mamá me miró confundida. Yo nunca le había contado toda la historia. Me temo que no entiendo. Su hija ha estado manipulando a mi esposo para que le dé dinero. Mi esposo no está bien mentalmente desde el accidente, y ella se ha aprovechado de eso. Eso no es cierto, intervine. Yo nunca. Cállate, me gritó Patricia. Pensé que había sido clara cuando te dije que te alejaras de mi familia. Mamá se puso protectiva inmediatamente. Disculpe, señora, pero no le voy a permitir que le grite a mi hija. Mire, señora Rodríguez, no sé qué historia le inventó su hija, pero mi esposo no va a pagar ningún tratamiento para su hijo. Mi esposo está enfermo y confundido, y su hija se aprovechó de eso. ¿De qué tratamiento está hablando?, preguntó mamá. Patricia sonrió de manera cruel. ¿Su hija no le ha contado que anda pidiendo $500,000 para su hijo enfermo? Vi cómo mamá se ponía pálida. Toda la verdad estaba saliendo de la peor manera posible. Valentina, ¿es cierto eso? Mamá, yo puedo explicarte. Pues ya no va a poder explicar nada, dijo Patricia. Porque mi esposo y yo nos vamos a Europa mañana mismo. Un viaje que teníamos planeado desde hace meses. Y cuando regresemos en 6 semanas, espero que su familia haya entendido el mensaje. 6 semanas. Para cuando regresaran, sería demasiado tarde para Miguel. Esa noche fue la peor de mi vida. Mamá estaba furiosa conmigo, no solo por haber mentido, sino por haber dado falsas esperanzas sobre Miguel. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Valentina? ¿Cómo pudiste darme esperanza de que Miguel se iba a curar? Mamá, él sí va a pagar el tratamiento. Me lo prometió. ¿Cuándo? Su esposa acaba de decir que se van a Europa. Él me dijo que iba a ayudarnos. Estoy segura de que va a encontrar la manera. Pero conforme pasaron las horas, comencé a dudar. ¿Y si Patricia tenía razón? ¿Y si el doctor Castellanos realmente no estaba bien mentalmente y yo me había aprovechado de eso? ¿Y si todo había sido una fantasía desesperada de una niña que no quería aceptar que su hermano se estaba muriendo? A la mañana siguiente, mamá me despertó temprano. Valentina, tienes que venir conmigo al hospital. Van a despedirme. ¿Qué? La señora Castellanos habló con administración. Les dijo que tú has estado acosando a su esposo y que yo permití que pasara. Van a despedirme y me van a poner en una lista negra para que no pueda trabajar en ningún hospital privado de la ciudad. Mi mundo se desplomó completamente. No solo había fallado en salvar a Miguel, sino que había destruido el trabajo de mamá. Todo por una fantasía estúpida de que podía convencer a un millonario de que nos ayudara. Cuando llegamos al hospital, don Raúl nos estaba esperando con una expresión muy seria. Carmen, lo siento mucho. Las órdenes vienen desde arriba. Tienes que recoger tus cosas. Mamá no lloró. Simplemente asintió y se dirigió a los vestidores a recoger sus uniformes y productos de limpieza. Yo me quedé ahí parada,
sintiendo como si hubiera arruinado todo lo que tocaba. Valentina, me dijo don Raúl suavemente. El doctor Castellanos quiere verte en el estacionamiento. Dice que es importante. Corrí al estacionamiento esperando encontrar alguna explicación, alguna solución de último minuto. Pero cuando llegué, solo vi la camioneta negra con Patricia al volante y el doctor Castellanos en el asiento del pasajero. Patricia bajó la ventanilla. ¿Ya entendiste el mensaje, niña? El doctor Castellanos me miró a través del vidrio. Sus ojos estaban llenos de disculpa, pero también de derrota. Pude leer en sus labios, lo siento. La camioneta se alejó, y con ella se fue mi última esperanza. Esa tarde, cuando llegamos a casa, Miguel estaba dibujando en la mesa de la cocina. Había hecho un dibujo de él y de mí buscando dinosaurios juntos. En el dibujo, los dos estábamos sonriendo y él podía caminar perfectamente. Vale, ¿ya conseguiste el dinero para curarme? No pude responderle. Simplemente me senté a su lado y comencé a llorar. ¿Por qué lloras? ¿Pasó algo malo? Miguel, yo no voy a poder curarte. ¿Por qué no? Porque no soy doctora. Soy solo una niña estúpida que pensó que podía cambiar el mundo. Miguel dejó sus crayones y me abrazó con sus bracitos débiles. Vale, no llores. Yo no necesito que me cures. ¿Qué? Necesito que seas mi hermana. Eso es más importante que cualquier medicina. Esa noche, por primera vez en meses, no me quedé despierta pensando en tratamientos médicos o planes desesperados. Me quedé despierta pensando en lo que Miguel había dicho. Había estado tan obsesionada con salvarlo que había olvidado simplemente amarlo. Al día siguiente era sábado. Mamá había salido temprano a buscar trabajo, y Miguel y yo estábamos viendo caricaturas cuando sonó el timbre. Pensé que sería alguien vendiendo algo, pero cuando abrí la puerta, casi me caigo de la impresión. Era el doctor Castellanos, solo, en su silla de ruedas. Hola, Valentina. Doctor Castellanos, ¿qué hace aquí? ¿Dónde está Patricia? Patricia está en el aeropuerto, esperándome para nuestro vuelo a París. Pero yo no voy a ir. ¿Qué? ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. Lo ayudé a entrar a nuestra pequeña sala. Miguel apareció corriendo desde el cuarto. Doctor Castellanos, ¿vino a visitarnos? Hola, Miguel. Sí, vine a visitarlos. Y a disculparme. Se dirigió a mí. Valentina, siento mucho lo que pasó ayer. Patricia. Patricia ha controlado mi vida durante los últimos 3 años, y yo he sido muy cobarde para detenerla. No entiendo. ¿Por qué está aquí? Porque anoche, después de que nos fuimos del hospital, no podía quitarme de la cabeza la expresión en tu cara. Esa expresión de traición. Como si yo fuera una persona más que te había fallado. Usted no me debía nada. Sí te debía algo. Te debía honestidad. Te debía el valor de hacer lo correcto. Te debía a Sebastián el cumplir la promesa que le hice cuando murió. Miguel se acercó a él. ¿Sebastián era su hijo? Sí, Miguel. Y él habría tenido tu edad ahora si no hubiera muerto. ¿Está triste por eso? Muy triste. Pero conocerte a ti me ha hecho recordar que la mejor manera de honrar a alguien que amas es ayudando a otros. El doctor Castellanos sacó unos papeles de su chaqueta. Valentina, estos son los documentos para el tratamiento de Miguel en Houston. Todo está pagado. El vuelo sale el lunes. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero Patricia dijo. Patricia ya no controla mi dinero. Anoche llamé a mis abogados y reactivé todas mis cuentas. También inicié los trámites de divorcio. ¿Se va a divorciar? Debí haberlo hecho hace 3 años. Patricia se casó conmigo por dinero, y cuando el accidente me dejó paralizado, se quedó por lástima y por mantener su estilo de vida. Pero ya no más. Miguel se subió al regazo del doctor Castellanos como si fueran viejos amigos. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, dijo el doctor abrazando a Miguel, vamos a curar a este pequeño paleontólogo. Y después vamos a crear la fundación más grande de América Latina para niños con enfermedades raras.
¿En serio? ¿En serio? Sebastián y Miguel van a ser los primeros de muchos niños que vamos a ayudar. Cuando mamá llegó esa tarde y le contamos todo, primero pensó que estábamos bromeando. Pero cuando vio los papeles oficiales, los boletos de avión, toda la documentación médica, comenzó a llorar de alegría. Doctor Castellanos, no sé cómo agradecerle. No me agradezca a mí. Agradézcale a su hija. Ella me salvó tanto como yo voy a salvar a Miguel. El lunes por la mañana estábamos en el aeropuerto, listos para volar a Houston. Miguel estaba emocionadísimo porque era la primera vez que iba a subirse a un avión. Vale, ¿crees que desde el avión pueda ver dinosaurios? No creo, hermanito. Pero cuando regreses curado, vamos a ir a buscar fósiles de dinosaurios de verdad. El doctor Castellanos vino a despedirnos al aeropuerto. Ya no se veía como el hombre amargado que había conocido meses atrás. Se veía como alguien que había encontrado una razón para vivir. Cuídate mucho, Miguel, y pórtate bien con los doctores de Houston. ¿Va a estar aquí cuando regresemos? Voy a estar aquí. Y voy a tener lista la fundación para que Valentina pueda empezar a trabajar con nosotros. ¿Valentina va a trabajar con usted? Sí. Ella va a estudiar medicina, y juntos vamos a ayudar a muchos niños como tú. Miguel me miró con esos ojos brillantes llenos de orgullo. Vale. Ya eres doctora. Todavía no, hermanito. Pero algún día lo voy a hacer. El tratamiento en Houston duró 6 semanas. Fueron las 6 semanas más intensas de nuestras vidas, pero también las más esperanzadoras. Cada día veía cómo Miguel se fortalecía un poco más. Sus músculos respondían mejor, podía caminar distancias más largas sin cansarse, y sobre todo, había vuelto esa luz en sus ojos que pensé que habíamos perdido para siempre. Los doctores estaban asombrados con su progreso. Es como si fuera un niño completamente diferente, decía la doctora Johnson, la especialista que lo atendía. El tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos. Es porque Miguel es fuerte, le respondí. Y porque tiene muchos dinosaurios que descubrir. Cuando regresamos a México, una multitud nos estaba esperando en el aeropuerto. El doctor Castellanos había organizado una conferencia de prensa para anunciar oficialmente la creación de la Fundación Sebastián y Miguel para niños con enfermedades raras. Esta fundación, dijo frente a las cámaras, nace del amor de una hermana mayor que no se rindió, y de la memoria de un hijo que me enseñó que el verdadero valor de la medicina no está en cuánto puedes cobrar, sino en cuántas vidas puedes salvar. Miguel, que ahora podía caminar sin ayuda por primera vez en meses, se acercó al micrófono. Yo quiero ser paleontólogo, dijo con esa sonrisa que podía iluminar el mundo entero. Pero también quiero ayudar a que otros niños se curen como yo. Porque Vale me enseñó que ayudar a otros es lo más importante que podemos hacer. 6 meses después, la fundación ya había ayudado a 25 niños con enfermedades raras. Yo me convertí en la portavoz oficial de niños y adolescentes, y comencé a estudiar en una escuela privada con beca completa, enfocándome en ciencias para prepararme para medicina. El doctor Castellanos nunca volvió a caminar, pero encontró algo mejor. Encontró propósito. Se convirtió en el mentor que yo siempre necesité, y yo me convertí en la hija que él había perdido. Patricia intentó impugnar el divorcio y reclamar la mitad de los bienes, pero los abogados del doctor Castellanos demostraron que ella había malversado fondos destinados a caridad. Al final, se fue del país con lo mínimo que la ley le permitía. Mamá fue contratada como administradora de la fundación, con un salario que era 10 veces lo que ganaba como faxinera. Ahora trabajo para salvar vidas en vez de solo limpiar los lugares donde las salvan, me dijo una tarde. Es mucho mejor. Miguel se convirtió en el niño más famoso de México, después de que su historia salió en todos los noticieros. Recibía cartas de niños de todo el país contándoles sus propias historias de enfermedades y agradeciendo por darles esperanza. Vale, me dijo una noche mientras me enseñaba su nuevo dibujo de dinosaurios, ¿tú crees que cuando sea grande realmente pueda ser paleontólogo? Miguel, después de todo lo que has superado, puedes ser lo que se te ocurra. ¿Y tú vas a ser doctora? Sí, hermanito, voy a ser doctora. Y voy a seguir salvando niños como tú.
Como yo, como tú. Valientes, fuertes, y llenos de sueños por cumplir. Hoy, 2 años después de aquella primera vez que le propuse al doctor Castellanos mi intercambio desesperado, puedo decir que las cosas no salieron como yo planeaba. Salieron mucho mejor. La Fundación Sebastián y Miguel ha salvado más de 200 vidas. Yo estoy en segundo de preparatoria, estudiando para ser médica especialista en enfermedades raras. Miguel está en cuarto de primaria, completamente sano, y acaba de ganar el primer lugar en el concurso nacional de dibujo con un retrato de su hermana, la futura doctora más famosa de México, el doctor Castellanos. Dice que cuando termine la carrera de medicina, él ya va a estar muy viejo para seguir dirigiendo la fundación, y que quiere que yo tome su lugar. Vas a ser la directora médica más joven de la historia, me dice. Pero también la más determinada. A veces, cuando estoy estudiando en mi cuarto, ahora tengo mi propio cuarto en la casa nueva que compramos, me acuerdo de aquella niña de 12 años que pensaba que podía cambiar el mundo con pura determinación. Y me doy cuenta de que tenía razón. No cambié el mundo entero, pero sí cambié el mundo para Miguel, para mí, para el doctor Castellanos, y para más de 200 niños que ahora tienen una segunda oportunidad de vida. La medicina no es solo ciencia, como leí en aquel libro hace años. También es arte. Y el arte más hermoso que existe es el arte de no rendirse cuando alguien que amas necesita que seas fuerte. Si hay alguien leyendo esto que está pasando por algo similar, si tienes un hermano, un hijo, un ser querido que necesita ayuda médica que no puedes pagar, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay personas en este mundo que entienden el dolor de ver sufrir a alguien que amas. Y si tienes la determinación suficiente, si no te rindes nunca, si tocas las puertas correctas con las palabras correctas en el momento correcto, los milagros pueden suceder. Miguel siempre me dice que yo fui su ángel guardián. Pero la verdad es que él fue el mío. Me enseñó que el amor de hermanos puede mover montañas, cambiar corazones, y crear milagros donde antes solo había desesperanza. Ahora, cada vez que un niño llega a la fundación con sus padres desesperados, buscando una oportunidad que no pueden pagar, yo los recibo con la misma determinación que tenía aquella tarde cuando decidí que iba a salvar a Miguel sin importar lo que costara. Porque aprendí que a veces, lo que parece ser el final, es solo el comienzo de algo extraordinario.